Mi exnovia terminó conmigo en San Valentín porque según ella no tenía ambición. 2 años después, fui yo quien apareció en la lista de los más ricos de la ciudad, mientras ella seguía viviendo con sus padres. Pero esta historia comenzó mucho antes, en aquella fatídica noche que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Recuerdo cada detalle de aquel San Valentín como si fuera ayer. Mi food truck de comida peruana estaba estacionado cerca del distrito financiero, donde Ana trabajaba como gerente de banco. Había preparado su plato favorito, ají de gallina, y decorado una pequeña mesa con velas y flores. Quería sorprenderla después de su trabajo, a pesar de que últimamente las cosas entre nosotros estaban tensas. Ana llegó vestida con su impecable traje sastre negro, el cabello perfectamente peinado y esa mirada de decepción que había comenzado a ser cada vez más frecuente en los últimos meses. Se sentó frente a mí, pero ni siquiera miró la comida que con tanto cariño había preparado. «Marco, tenemos que hablar», dijo con ese tono frío que usaba con sus clientes difíciles. «Esto no está funcionando. No puedo seguir con alguien que prefiere trabajar en un food truck en lugar de construir una carrera real». Sus palabras me golpearon como una bofetada. 3 años juntos, y todo se reducía a esto, a mi falta de ambición, como ella lo llamaba. No importaba que mi negocio estuviera creciendo constantemente, que tuviera clientes fieles, que cada día me esforzara por mejorar mis recetas. Para ella, si no trabajaba en una oficina con aire acondicionado, no era suficiente. El problema, Marco, es que no tienes visión de futuro. Continuó, jugando con el anillo que le había regalado en nuestro 2º aniversario. «Mírate. Tienes 28 años y sigues cocinando en un camión. ¿Qué dirán mis padres? ¿Cómo vamos a formar una familia así? Mis compañeras del banco están comprando casas con sus parejas, planificando bodas en destinos exóticos. Y yo estoy aquí, en un food truck». Intenté explicarle mis planes de expansión, cómo estaba ahorrando para abrir mi propio restaurante, las proyecciones de crecimiento que había calculado meticulosamente. Pero ella me interrumpió con un gesto de su mano perfectamente manicurada. «No quiero promesas vacías, Marco. Necesito certezas. Necesito alguien que pueda darme el estilo de vida que merezco». Lo peor no fue el término en sí, sino la humillación que vino después. Ana se levantó, sacó un sobre de su cartera de diseñador y lo dejó sobre la mesa. «Aquí está el dinero de todas las veces que me prestaste. No quiero deberte nada». El sobre contenía exactamente 2.500 pesos, cada préstamo meticulosamente documentado en un papel adjunto, como si nuestra relación hubiera sido una mera transacción comercial. «Espero que algún día entiendas que hago esto por tu bien», añadió, ajustándose la correa de su cartera. «Necesitas despertar y ver la realidad. La vida no es una cocina ambulante y sueños infantiles». Mientras la veía alejarse en su auto último modelo, me quedé allí, entre el olor a especias peruanas y las velas que seguían ardiendo estúpidamente. Los clientes que pasaban me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Algunos incluso susurraban entre ellos, probablemente comentando la escena que acababan de presenciar. Esa noche, por primera vez desde que inicié mi negocio, cerré temprano. Guardé la comida que había preparado especialmente para ella. Apagué las luces y me senté en la pequeña escalera trasera del food truck. Las palabras de Ana resonaban en mi cabeza una y otra vez. «No tienes ambición, sueños infantiles, necesitas despertar». No podía creer que 3 años de relación terminaran así, en un frío día de San Valentín, con un sobre lleno de dinero y el eco de sus tacones alejándose sobre el pavimento. Pero lo que Ana no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que sus palabras, en lugar de hundirme, encenderían una chispa que cambiaría mi vida para siempre. Guardé el sobre con el dinero en mi bolsillo y miré fijamente la ciudad que se extendía frente a mí. Las luces de los edificios corporativos brillaban en la distancia, incluyendo el banco donde Ana trabajaba.
En ese momento, mientras las lágrimas se mezclaban con el olor a especias que impregnaba mi ropa, me hice una promesa silenciosa. Le demostraría que estaba equivocada, no por venganza, sino por mí mismo. Porque mis sueños no eran infantiles y mi ambición apenas estaba comenzando a despertar. Los días después de la ruptura fueron un borrón de movimientos mecánicos. Abría mi food truck, cocinaba, servía a mis clientes y cerraba, todo en piloto automático. El sobre con el dinero que Ana me había devuelto seguía intacto en el cajón de mi cocina como un recordatorio constante de su desprecio. Una tarde, mientras preparaba un lomo saltado, una clienta regular llamada Elena se acercó a la ventanilla. Era chef en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, pero siempre decía que mi comida le recordaba a la de su abuela peruana. «Marco, este no es el sabor de siempre», dijo después de probar el primer bocado. «¿Está todo bien?» Intenté disculparme, explicarle que era solo un mal día, pero Elena me miró fijamente con esos ojos que parecían ver a través de cualquier excusa. Se quedó hasta que cerré el food truck y me invitó a tomar un café en su restaurante. El lugar estaba cerrado al público, pero la cocina seguía activa, preparándose para el día siguiente. Me senté en la barra mientras Elena preparaba 2 tazas de café. El contraste entre mi pequeño food truck y esta cocina industrial era abrumador. «Ahora sí, cuéntame qué está pasando», dijo mientras me pasaba una taza. «Tu comida siempre ha sido excepcional, pero hoy cocinabas como alguien que ha perdido su propósito». Las palabras de Elena rompieron algo dentro de mí. Le conté todo, sobre Ana, sobre el San Valentín, sobre cómo mis sueños parecían pequeños e insignificantes comparados con las expectativas de los demás. Elena escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se levantó y me llevó a recorrer su cocina. «¿Ves todo esto?», dijo señalando los equipos relucientes y el personal trabajando. «Hace 10 años, yo cocinaba en el patio de mi casa para los vecinos. Todo el mundo me decía que era una locura dejar mi trabajo en el banco para dedicarme a la cocina». Me detuve en seco. «¿Trabajabas en un banco?». Elena sonrió. «Sí, y era buena en ello, pero no era feliz. La diferencia entre tú y yo, Marco, es que yo tardé 10 años en tener el valor de seguir mi pasión. Tú ya has dado ese paso». Comenzamos a reunirnos regularmente después de eso. Elena se convirtió en mi mentora, aunque ella odiaba que la llamara así. Me enseñó sobre gestión de costos, organización de cocina y, lo más importante, me ayudó a refinar mis recetas. «Tu comida tiene alma, Marco», me dijo un día mientras probaba mi nuevo ceviche. «Solo necesitas aprender a mostrarla al mundo». Con su guía, empecé a transformar mi negocio. Utilicé el dinero que Ana me había devuelto para comprar mejores equipos. Creé un menú más estructurado, aunque mantuve la esencia de la cocina callejera que mis clientes amaban. Elena me presentó a proveedores que me ofrecían mejores precios por ingredientes de mayor calidad. Pero el cambio más significativo fue en mi mentalidad. Dejé de ver mi food truck como un simple negocio y empecé a tratarlo como el primer paso hacia algo más grande. Comencé a estudiar por las noches, gestión empresarial, marketing digital, cualquier cosa que pudiera ayudarme a crecer. Un día, mientras servía el almuerzo, noté que la fila en mi food truck se extendía por toda la cuadra. Entre los clientes había ejecutivos con trajes caros, los mismos que antes apenas me miraban. Ahora hacían fila bajo el sol para probar mi comida. «Deberías pensar en expandirte», sugirió Elena una noche mientras cenábamos en su restaurante después de nuestras respectivas jornadas. «Tienes algo especial aquí, Marco. No solo es la comida, es la experiencia completa». Saqué mi cuaderno de notas, donde había estado garabateando ideas para mi propio restaurante. «He estado pensando en eso», admití, «pero necesito más capital». Elena tomó el cuaderno y estudió mis planes.
Conozco a algunas personas que podrían estar interesadas en invertir. Empresarios que entienden que la buena comida no necesita manteles de lino para ser extraordinaria. Las semanas siguientes fueron una vorágine de reuniones con inversores potenciales. Me reuní con ellos en mi food truck, sirviéndoles mi comida mientras les explicaba mi visión. Algunos me miraron con escepticismo, otros con interés genuino. Un día, mientras limpiaba después del servicio, vi el auto de Ana estacionado cerca. Ella estaba en la fila, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, rápidamente se dio la vuelta y se fue. Me sorprendió darme cuenta de que su presencia ya no me afectaba como antes. Esa noche, mientras revisaba las cuentas del día, recibí un mensaje de Elena. Había hablado con un inversor serio, alguien que no solo quería aportar capital, sino que entendía mi visión. Tu comida cuenta una historia, Marco, me dijo el inversor cuando nos reunimos al día siguiente. Y creo que es una historia que merece ser contada en un espacio más grande. Firmamos el acuerdo esa misma semana. Con el capital asegurado, comencé a buscar un local para mi primer restaurante. Encontré un espacio en el mismo distrito financiero donde solía estacionar mi food truck, a pocas cuadras del banco donde trabajaba Ana. Mientras supervisaba las renovaciones del local, me llegaban rumores sobre Ana. Aparentemente, seguía viviendo con sus padres, esperando un ascenso que nunca llegaba. Algunos clientes del banco que venían a mi food truck comentaban que se había vuelto más amargada, más crítica con todos a su alrededor. El día que firmé el contrato de arrendamiento del local, saqué el sobre con el dinero que Ana me había devuelto aquel San Valentín. Lo había guardado todo este tiempo como un recordatorio. Ahora, mientras sostenía esos 2.500 pesos en mis manos, me di cuenta de que ya no los necesitaba. No necesitaba ese recordatorio de su desprecio, porque cada paso que había dado desde entonces había sido impulsado por algo más fuerte que el deseo de probar mi valor a alguien más. Usé ese dinero para comprar los primeros uniformes de mi personal. Era una forma poética de transformar su rechazo en algo productivo, algo que ayudaría a otros a crecer conmigo. Elena me ayudó a planificar la inauguración del restaurante. Esto es solo el comienzo, me dijo mientras revisábamos el menú final. Has convertido tu falta de ambición en algo extraordinario. Mientras observaba las obras de renovación desde la acera, vi mi reflejo en las ventanas del local. Ya no era el mismo hombre que cocinaba en un food truck soñando con algo más grande. Ahora era alguien que había aprendido que la verdadera ambición no se mide por los estándares de otros, sino por la pasión y determinación que pones en perseguir tus sueños. La noche antes de la inauguración, me quedé hasta tarde en el restaurante, afinando los últimos detalles. En la cocina, brillante y nueva, había reservado un espacio especial para colgar una foto de mi antiguo food truck. Sería un recordatorio constante de dónde había comenzado y cuánto había crecido. La inauguración de Sabores del Recuerdo fue un éxito que superó todas mis expectativas. La fila daba vuelta a la esquina y entre los comensales reconocí a varios de mis fieles clientes del food truck, ahora vestidos elegantemente para la ocasión. Elena había corrido la voz entre sus contactos en el mundo gastronómico y varios críticos culinarios importantes asistieron. El restaurante mantenía la esencia de mi cocina callejera, pero elevada a un nuevo nivel. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de las calles de Lima, y el menú contaba la historia de cada plato. Mi food truck, ahora reformado y con nuevo diseño, se había convertido en una estación de aperitivos en la entrada. Durante la noche de inauguración, mientras supervisaba la cocina y saludaba a los comensales, vi a los padres de Ana entrar al restaurante. Se detuvieron en la entrada, claramente sorprendidos por la transformación del cocinero del food truck que solían menospreciar. Los recibí con profesionalismo, aunque noté cómo la madre de Ana escaneaba el lugar con ojos críticos. «Esto es inesperado»,
dijo el padre de Ana, intentando sonar casual mientras estudiaba el menú. Cuando Ana nos contó que habías abierto un restaurante, pensamos que sería algo más simple. Completé su frase con una sonrisa educada. Les recomiendo el ají de gallina gourmet. Es una reinterpretación del plato que solía preparar en el food truck. Los vi intercambiar miradas incómodas antes de sentarse. Más tarde, Elena me contó que los había escuchado alabar la comida mientras salían, aunque parecían molestos por tener que admitirlo. Las semanas siguientes fueron una locura. Las reseñas positivas comenzaron a llegar y pronto teníamos reservaciones con semanas de anticipación. Contraté más personal, incluyendo a algunos chefs jóvenes que, como yo, tenían sueños que otros consideraban poco realistas. Una mañana, mientras revisaba los números con mi contador, recibí una noticia sorprendente. En solo 3 meses, el restaurante había generado más ingresos de los que mi food truck hacía en un año. Los inversores estaban más que satisfechos y ya hablaban de abrir una segunda ubicación. Deberías considerar dar clases en la escuela de gastronomía, sugirió Elena un día, mientras probaba mi nuevo experimento, una fusión de cocina peruana y asiática. Tu historia inspiraría a muchos estudiantes. La idea me pareció interesante, pero mi mente ya estaba en otro proyecto. Había notado que muchos de mis antiguos clientes del food truck, trabajadores de oficina con tiempo limitado para almorzar, extrañaban la simplicidad de mi comida callejera. Así que desarrollé una línea de almuerzos ejecutivos que mantenía la calidad del restaurante, pero con la practicidad de la comida para llevar. Un día, mientras supervisaba el servicio del almuerzo, vi a Ana entrar al restaurante con un grupo de compañeros del banco. Se veía diferente. Su ropa de diseñador no podía ocultar las ojeras y la tensión en su rostro. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella apartara la vista, claramente incómoda. Sus compañeros, sin embargo, me reconocieron del food truck y se acercaron a saludar. ¡Marco! Tu comida nos salvó tantas veces durante esos almuerzos apresurados, dijo uno de ellos. Y ahora mira esto. ¡Es increíble! Ana se mantuvo al margen de la conversación, pretendiendo estudiar el menú. La observé discretamente. Su lenguaje corporal revelaba tensión y su sonrisa forzada contrastaba con la alegría genuina de sus compañeros. Más tarde ese día, mientras cerrábamos, uno de los meseros me entregó una nota que Ana había dejado. La guardé en mi bolsillo sin leerla y continué con mi trabajo. Ya no necesitaba su validación ni sus explicaciones. El éxito del restaurante comenzó a atraer atención mediática. Una revista local quería hacer un artículo sobre mi historia. El empresario que comenzó con un food truck y ahora dirigía uno de los restaurantes más exitosos de la ciudad. Durante la entrevista, el periodista me preguntó sobre mis inicios y los obstáculos que enfrenté. Hubo personas que no creían en mi visión, respondí diplomáticamente, pero aprendí que el verdadero éxito no está en probar que otros están equivocados, sino en ser fiel a tus propios sueños. El artículo se publicó un mes después, y mi teléfono no dejó de sonar. Antiguos compañeros de escuela, familiares lejanos y, por supuesto, más inversores potenciales querían conectar conmigo. Entre los mensajes, encontré uno de la madre de Ana, felicitándome por mi éxito y sugiriendo sutilmente que su hija estaba soltera de nuevo. Mientras tanto, mi imperio culinario seguía creciendo. Abrí un segundo restaurante en otro distrito exclusivo de la ciudad, esta vez con un concepto más experimental. Elena me ayudó a diseñar un menú de degustación que combinaba técnicas tradicionales peruanas con presentaciones modernas. Un día, durante la hora pico del almuerzo, uno de mis empleados me llamó nervioso a la oficina. Ana estaba en la entrada, queriendo hablar conmigo. Había estado bebiendo y se negaba a irse. Solo quiero felicitarlo por su éxito, la escuché decir con voz temblorosa. Quiero que sepa que me alegro por él.
Le pedí a mi personal que la trataran con respeto, pero que le sugirieran volver en otro momento, cuando estuviera más compuesta. Desde mi oficina podía escuchar sus protestas cada vez más alteradas. Yo sabía que tenía potencial, gritó mientras la escoltaban fuera del restaurante. Yo siempre creí en él. Esa noche, después de cerrar, me quedé revisando algunos documentos. Entre ellos, encontré la nota que Ana había dejado semanas atrás. La abrí finalmente más por curiosidad que por otra cosa. Era una disculpa mal escrita, llena de justificaciones sobre la presión familiar y social que había sentido. Mencionaba que seguía viviendo con sus padres porque los precios de los alquileres habían subido demasiado y que el banco no era lo que ella esperaba. Arrugué la nota y la tiré al basurero. Mi éxito no se debía a su rechazo ni a mi deseo de probarle algo. Se debía a todas las personas que realmente creyeron en mí. Elena, mis empleados, mis clientes fieles del food truck. Se debía a las largas noches perfeccionando recetas, a los errores y aciertos, a la pasión real por lo que hacía. La revista Forbes local me contactó para una entrevista. Querían incluirme en su lista anual de empresarios exitosos. Durante la sesión de fotos en la cocina de mi restaurante, no pude evitar sonreír al pensar en lo lejos que había llegado desde aquel San Valentín. ¿Cuál es su secreto?, me preguntó el entrevistador mientras fotografiaban mis platos estrella. No hay secretos, respondí. Solo la convicción de que cuando amas lo que haces y trabajas con pasión, el éxito es solo una consecuencia natural. Mientras posaba para las últimas fotos, mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Había conseguido que uno de los críticos gastronómicos más importantes del país reservara para esa noche. Prepárate, decía su mensaje. Esto podría cambiar todo. La visita del crítico gastronómico cambió todo, tal como Elena había predicho. Su reseña, publicada en la revista culinaria más prestigiosa del país, fue explosiva. Marco Ramírez ha revolucionado la forma en que vemos la cocina peruana tradicional. Su historia, desde un humilde food truck hasta crear uno de los imperios gastronómicos más innovadores de la ciudad, es tan cautivadora como sus platos. Las reservaciones se dispararon. Pronto, celebridades locales y empresarios importantes comenzaron a frecuentar el restaurante. Un día, mientras supervisaba el servicio del almuerzo, noté que el director del banco donde trabajaba Ana estaba cenando con su familia. «Marco», me llamó cuando pasé cerca de su mesa. «Necesito hablar contigo sobre una propuesta interesante». Me senté con él después de que terminó su comida. El banco quería que fuera su cliente preferencial y me ofreció una línea de crédito sustancial para expandir mi negocio. Lo irónico era que sería en la misma sucursal donde Ana trabajaba. «De hecho», dijo el director, «Ana fue quien sugirió que te contactáramos. Dice que te conoce desde hace años». Mantuve mi expresión neutral. «Sí, nos conocemos», respondí simplemente. La expansión del negocio fue vertiginosa. Abrí 2 restaurantes más en ubicaciones estratégicas, cada uno con un concepto único pero manteniendo la esencia de mi cocina. El food truck original, ahora completamente renovado, se convirtió en una atracción móvil que visitaba eventos exclusivos. Elena seguía siendo mi consejera más cercana, pero nuestra relación había evolucionado. La admiración mutua se transformó en algo más profundo. Comenzamos a salir, primero con la excusa de probar nuevos restaurantes para investigar la competencia, luego simplemente porque disfrutábamos la compañía del otro. Una tarde, mientras Elena y yo almorzábamos en la terraza de mi nuevo restaurante, Ana apareció sin aviso. Se veía diferente. El estrés había dejado marcas visibles en su rostro y su ropa de diseñador parecía ligeramente desaliñada. «Marco, necesito hablar contigo», dijo ignorando completamente la presencia de Elena. «En privado». Elena me apretó suavemente la mano bajo la mesa, una señal silenciosa de apoyo. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a ella», respondí.
Ana se mordió el labio, claramente incómoda. Bien, he estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que pasó. Me equivoqué, ¿está bien? No vi tu potencial. Estaba cegada por... ¿Por qué vienes ahora? La interrumpí. Porque tengo éxito, porque aparecí en Forbes, o porque sigues viviendo con tus padres mientras yo construí todo esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es justo. Tú no entiendes la presión que tenía, las expectativas de mi familia. ¿Y crees que yo no tenía presiones? Respondí, manteniendo mi voz controlada a pesar de la tensión. Trabajaba 16 horas diarias en mi food truck, soportando el desprecio de personas como tú que creían que mis sueños no valían nada. Elena intervino con suavidad. Ana, creo que deberías irte. ¿Quién te crees que eres? Espetó Ana, su vulnerabilidad transformándose en rabia. Su nueva novia, ¿crees que porque eres chef en un restaurante fancy entiendes algo? Elena fue la única que vio potencial en mí cuando nadie más lo hizo, respondí, poniéndome de pie. Mientras tú me humillabas, ella me enseñaba. Mientras tú te avergonzabas de mi food truck, ella me ayudaba a mejorarlo. Ana retrocedió como si la hubiera golpeado. Yo solo quería lo mejor para ti. No, querías lo mejor para ti, corregí. Y ahora que lo he conseguido por mi cuenta, vienes a reclamar algún tipo de crédito. Pero llegaste tarde, Ana, muy tarde. Después de que Ana se fue, siéntase. Elena y yo nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, ella sonrió. ¿Sabes? Cuando te conocí, pensé que eras talentoso, pero necesitabas dirección. Ahora me doy cuenta de que solo necesitabas que alguien creyera en ti. Esa noche, durante el servicio, recibí una llamada inesperada. Era un programa de televisión nacional. Querían hacer un especial sobre mi historia. Del food truck a la alta cocina, querían llamarlo. Mientras consideraba la oferta, mi teléfono no dejaba de recibir notificaciones. El encuentro con Ana se había convertido en el tema de conversación en el restaurante, y varios comensales habían compartido la escena en redes sociales. Tu exnovia apareció en tu restaurante más exitoso para rogarte que vuelvas mientras almorzabas con una chef famosa. Eso es material de telenovela, bromeó uno de mis chefs, pero no me hacía gracia. Ver a Ana así, desesperada y perdida, no me daba ninguna satisfacción. Su visita solo confirmaba lo que ya sabía. El éxito no se trata de probar algo a los demás, sino de ser fiel a uno mismo. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Elena y yo caminamos por el distrito financiero. Pasamos frente al lugar donde solía estacionar mi food truck, donde Ana me había dejado aquel San Valentín. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije deteniéndome en ese punto exacto. Ella creía que me estaba haciendo un favor al dejarme. Creía que necesitaba despertar y ver la realidad. Elena me tomó de la mano. Y despertaste, solo que no de la manera que ella esperaba. Mientras caminábamos, vi mi reflejo en las ventanas de los edificios corporativos. Ya no era el chico del food truck que soñaba con algo más grande. Era un empresario exitoso, sí, pero más importante aún, era alguien que había aprendido que el verdadero valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que sabes que puedes lograr. Mi teléfono vibró con un mensaje del director del banco. Querían organizar una cena de negocios en mi restaurante principal. Ana estaría allí como parte del equipo ejecutivo. Era hora de demostrar que había superado completamente el pasado. La cena con los ejecutivos del banco estaba programada para un viernes por la noche. Había reservado el área VIP completa y preparado un menú degustación especial. Elena insistió en supervisar personalmente cada detalle, aunque ya no necesitaba hacerlo. «Es tu momento de brillar», me dijo mientras ajustaba el nudo de mi corbata. Ya no era el chef del food truck con el delantal manchado. Vestía un traje italiano a medida, regalo de Elena por nuestro 6º mes juntos. Los ejecutivos comenzaron a llegar puntualmente a las 8. Ana entró última, luciendo un vestido negro que probablemente costaba varios meses de su salario.
Noté que se había esforzado especialmente en su apariencia, pero había algo en su expresión que delataba desesperación. «Marco», me saludó el director del banco, «tu restaurante es impresionante. Difícil creer que todo comenzó en un food truck». «Los mejores robles nacen de pequeñas bellotas», respondí, dirigiendo una mirada significativa a Ana, que se removió incómoda en su asiento. La cena transcurrió sin incidentes durante las primeras horas. Los ejecutivos estaban encantados con cada plato y el director no paraba de hablar sobre posibles colaboraciones futuras. Ana, sin embargo, bebía copa tras copa de vino, su compostura deteriorándose gradualmente. Entre el plato principal y el postre, se excusó para ir al baño. Elena, que había estado observando discretamente desde la cocina, me hizo una señal. Ana no había ido al baño, sino a la cocina. La encontré discutiendo con uno de mis chefs. «¿Por qué no puedo ver la cocina?», exigía. Solía conocer todas sus recetas. Yo probaba todos sus platos. «Ana», intervine, «esta área es solo para personal autorizado». Se volvió hacia mí, tambaleándose ligeramente. «¿Personal autorizado? Yo fui tu primera catadora. ¿O ya olvidaste todas las veces que probaba tus experimentos en el food truck?» «Por favor, no hagas una escena», le pedí en voz baja. «Tus compañeros están esperando el postre». «¿Una escena?», rió amargamente. «Como la que tú hiciste creando todo esto». Gesticuló hacia el restaurante. «¿Todo esto para demostrar que tenía razón?». Elena apareció a mi lado. «Ana, estás alterada. Déjame llamarte un taxi». «¡Tú!», Ana la señaló con un dedo acusador. «Tú te aprovechaste de su vulnerabilidad. Lo ayudaste solo porque sabías que tenía potencial. Yo lo vi primero». «Me viste», respondí, manteniendo la calma, «pero nunca me valoraste. Elena no solo vio mi potencial, creyó en él cuando nadie más lo hacía». «¿Y qué hay de tus padres?», contraatacó Ana. «¿Sabes que tu madre viene a llorar con la mía porque ya no los visitas? Porque estás muy ocupado con tu imperio y tu nueva novia perfecta». Eso dolió. Era cierto que había estado distante con mi familia últimamente, pero no por las razones que ella sugería. Mis padres entendieron que necesitaba espacio después de cómo me trataron cuando terminamos, cuando apoyaron tu decisión de dejarme por falta de ambición. «Porque era verdad», gritó. «Eras un don nadie cocinando en un camión, y ahora mírate, todo esto». Hizo un gesto abarcando el restaurante. «Todo esto es gracias a que te dejé. Deberías agradecérmelo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los cocineros habían dejado de trabajar y miraban la escena con asombro. Elena dio un paso adelante, pero la detuve con un gesto suave. «Tienes razón en algo, Ana», dije calmadamente. «Todo esto existe porque me dejaste, pero no de la manera que crees. Existe porque cuando te fuiste, finalmente me liberé de personas que medían mi valor por el tamaño de mi cuenta bancaria». «Yo te amaba», susurró, las lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. «No, amabas la idea de moldearme en lo que querías que fuera. Amabas el potencial de lo que podría ser, pero despreciabas lo que era». El director del banco apareció en la puerta de la cocina, atraído por el alboroto. Su expresión al ver a Ana en ese estado fue de pura mortificación. «Señorita Torres», dijo con voz cortante, «creo que es mejor que se retire». Ana miró a su alrededor, como dándose cuenta por primera vez de la escena que había montado. Su rostro pasó del rojo de la ira al pálido del horror. Yo no», balbuceó. «Un taxi está esperando afuera», intervino Elena con profesionalismo. «Te acompaño». Después de que se llevaron a Ana, el director se deshizo en disculpas. «Marco, esto es inaceptable. Te aseguro que tomaremos medidas». «No es necesario», lo interrumpí. «Todos tenemos momentos difíciles». El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, me enteré que Ana había renunciado al banco antes de que pudieran despedirla. Según los rumores, había vuelto a mudarse con sus padres. Elena y yo nos quedamos hasta tarde esa noche, después de que todos se fueron.
Sentados en la terraza del restaurante, con la ciudad brillando bajo nosotros, finalmente me permití procesar todo lo sucedido. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije mientras Elena me servía una copa de vino. Una parte de mí siempre esperó que algún día ella entendiera que el éxito no se mide solo en dinero y estatus. Algunas personas nunca lo entienden, respondió Elena. Están tan ocupadas persiguiendo una versión específica del éxito que se pierden la felicidad real en el camino. Miré alrededor, a mi restaurante, a la mujer extraordinaria a mi lado, a todo lo que había construido. ¿Crees que hubiera logrado todo esto si ella no me hubiera dejado? Elena sonrió. Creo que lo hubieras logrado de cualquier manera, tal vez más lento, tal vez de forma diferente, pero esto, gesticuló hacia el restaurante. Esto siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas la libertad para dejarlo salir. Mi teléfono vibró con una notificación. La revista Forbes local acababa de publicar su lista anual de los empresarios más exitosos de la ciudad. Mi nombre estaba entre los primeros lugares. Deberíamos celebrar, sugirió Elena. ¿Sabes qué? Tengo una mejor idea, dije, levantándome. Vamos al food truck. Hace tiempo que no cocino allí. Mientras conducíamos hacia el lugar donde todo comenzó, pensé en Ana, en cómo su rechazo había sido el catalizador de mi transformación. Pero ya no sentía amargura ni deseos de venganza. Solo gratitud por haberme liberado a tiempo para encontrar mi verdadero camino. El día que Forbes publicó su lista anual de empresarios más exitosos, yo estaba en mi food truck, cocinando en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Elena me llamó frenéticamente. Marco, ¿has visto la revista? No solo estás en la lista, eres la portada. Lo sé, respondí mientras servía un plato de ají de gallina a una madre con 2 niños. Por eso estoy aquí, en el food truck, el día que sales en Forbes, especialmente hoy, insistí. Necesitaba recordar dónde comenzó todo. La noticia de mi aparición en Forbes se propagó como fuego. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, inversores, antiguos conocidos, pero la llamada que más me impactó fue la de Javier, el padre de Ana. Marco, su voz sonaba quebrada. ¿Podemos vernos? Es sobre Ana. Acordamos encontrarnos en mi restaurante principal esa noche, después del servicio. Cuando llegó, me sorprendió ver lo envejecido que lucía. Ya no era el empresario altivo que solía menospreciar mi pequeño negocio de comida. Ana está en el hospital, soltó sin preámbulos. Tuvo una crisis nerviosa después de ver la revista. Los médicos dicen que lleva meses luchando con depresión. Mi primer instinto fue mantener distancia, pero algo en su expresión me detuvo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque ella no deja de hablar de ti, no sobre el éxito o el dinero, sino sobre el food truck, sobre cómo eras feliz entonces, aunque ella no podía verlo. Mientras procesaba esta información, Elena entró al restaurante. Se detuvo al ver a Javier, pero le hice una señal para que se acercara. El problema nunca fue el food truck, continué, tomando la mano de Elena. El problema era que Ana, como ustedes, medía el éxito solo en términos de estatus y dinero. Lo sé, admitió Javier. Y mírame ahora. Mi hija está internada, mi esposa no deja de llorar. Y tú construiste un imperio siendo fiel a ti mismo. En ese momento, uno de mis empleados se acercó corriendo. Jefe, tienen que ver esto. En todas las pantallas del restaurante pasaban un reportaje de última hora. El banco donde Ana había trabajado estaba en medio de un escándalo. Varios ejecutivos, incluido el director que tanto la presionaba, estaban siendo investigados por prácticas poco éticas. Ella lo sabía, murmuró Javier. Por eso estaba tan destruida. No solo por ti, sino porque todo lo que creía correcto resultó ser una mentira. Los días siguientes fueron un torbellino. Mientras el escándalo del banco se desarrollaba, yo me concentré en algo diferente. Convertí mi food truck en una escuela móvil de cocina.
visitando barrios marginales y enseñando a jóvenes que, como yo una vez, tenían sueños que otros consideraban pequeños. Elena me apoyó incondicionalmente, incluso cuando algunos inversores cuestionaron por qué el chef de moda de la ciudad perdía tiempo en proyectos sociales. No entienden, les explicaba ella. Lo que hace especial a Marco no es su éxito, sino cómo lo logró. Un mes después de la publicación de Forbes, organicé un evento especial. Reuní a todos mis empleados, desde los chefs ejecutivos hasta los lavaplatos, en el lugar donde solía estacionar mi food truck. Hace 2 años, comencé. Alguien me dijo que no tenía ambición, que cocinar en un food truck era desperdiciar mi vida. Hoy, esa persona sigue buscando su camino, mientras nosotros construimos algo extraordinario. Revelé entonces mi nuevo proyecto, una fundación para apoyar a emprendedores gastronómicos de bajos recursos. El primer beneficiario sería un joven que vendía hamburguesas en una carretilla. La verdadera ambición, continué, no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por el impacto que tienes en la vida de otros. Esa noche, después del evento, Elena y yo visitamos a Ana en el hospital. Fue su madre quien nos lo pidió, diciendo que Ana necesitaba cerrar este capítulo para sanar. La encontramos sentada junto a la ventana, más delgada y pálida de lo que recordaba. Al vernos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No vinimos a lastimarte, aclaré antes de que pudiera hablar. Vinimos porque es hora de que todos sanemos. Yo lo arruiné todo, susurró. No solo nuestra relación, mi vida entera, persiguiendo una idea de éxito que ni siquiera era mía. No, intervino Elena suavemente. Simplemente tomaste un camino diferente para aprender la misma lección. Le conté sobre la fundación, sobre cómo planeaba ayudar a otros a perseguir sus sueños, sin importar lo pequeños que parecieran. Ana escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo finalmente. Ahora tienes todo lo que yo creía importante: dinero, reconocimiento, éxito. Pero lo conseguiste haciendo exactamente lo que yo despreciaba. La diferencia, respondí, es que nunca fue mi objetivo. Solo quería cocinar, hacer feliz a la gente con mi comida. Todo lo demás vino porque amaba lo que hacía, no porque perseguía el éxito. Antes de irnos, Ana me detuvo. Marco, ¿podrías traerme un ají de gallina, como el que hacías en el food truck? Era mi favorito, aunque nunca lo admití. Una semana después, mientras cocinaba en mi food truck en otro barrio de la ciudad, recibí una carta de Ana. La había escrito desde el centro de rehabilitación, donde se estaba recuperando. Gracias por mostrarme que el verdadero fracaso no está en carecer de ambición, sino en no ser fiel a uno mismo. Tu éxito me dolió, no porque te extrañara, sino porque me mostró todo lo que perdí persiguiendo las expectativas de otros. Esa noche, durante la cena en nuestro apartamento, Elena me sorprendió con una noticia. Estaba embarazada. Mientras celebrábamos, mirando la ciudad desde nuestra terraza, pensé en el largo camino recorrido. ¿En qué piensas?, preguntó Elena. En que nuestro hijo nunca tendrá que elegir entre sus sueños y las expectativas de otros. El food truck original ahora ocupa un lugar de honor en el lobby de mi restaurante principal. Es un recordatorio constante de que los sueños no necesitan ser grandiosos para ser valiosos, solo necesitan ser auténticos. Ana eventualmente se recuperó y abrió una pequeña librería café. No era el éxito corporativo que una vez soñó, pero por primera vez en su vida era verdaderamente feliz. En cuanto a mí, sigo cocinando en el food truck al menos una vez por semana. No porque lo necesite, sino porque me recuerda quién soy realmente. Porque cada vez que alguien me pregunta sobre mi historia de éxito, señalo el food truck y digo, todo comenzó aquí, cuando alguien me dijo que no tenía ambición. La revista Forbes me pidió una entrevista de seguimiento. Querían saber el secreto de mi éxito. Les di una respuesta simple. El verdadero éxito no está en probar tu valor a otros,
sino en ser fiel a quien eres, incluso cuando nadie más cree en ti. Ahora, mientras preparo el ají de gallina en mi food truck, con Elena sosteniendo a nuestro bebé y una fila de clientes esperando pacientemente, sé que encontré algo mucho más valioso que el éxito. Encontré mi verdadero propósito. Y cada vez que veo a jóvenes emprendedores luchando por sus sueños, les cuento mi historia. No la versión de Forbes, sino la verdadera. La historia de cómo perder todo me llevó a encontrarme a mí mismo. Un año después de la publicación de Forbes, organicé una cena especial en mi restaurante principal. Invité a todos los que formaron parte de mi historia. Mis padres, los padres de Ana, Elena y su familia, mis primeros empleados del food truck, incluso algunos de los ejecutivos que inicialmente dudaron en invertir en mi visión. Ana también estaba allí. Después de su recuperación, había encontrado su propio camino. Su pequeña librería café se había convertido en un espacio acogedor donde los aspirantes a escritores compartían sus historias. No era el tipo de éxito que una vez soñó, pero la sonrisa en su rostro era genuina por primera vez en años. Durante la cena, Elena y yo anunciamos la expansión de la fundación. No solo apoyaríamos a emprendedores gastronómicos, sino que crearíamos un programa completo de mentoría y apoyo financiero para cualquier persona con un sueño poco convencional. Porque a veces, dije mirando a mi hijo dormido en los brazos de Elena, los sueños más pequeños son los que tienen el poder de cambiar más vidas. Los padres de Ana se acercaron después del anuncio. La madre, con lágrimas en los ojos, sostenía una foto antigua. Era yo en mi primer día con el food truck, sonriendo orgulloso junto a mi pequeño negocio. Guardé esta foto todos estos años, confesó, como un recordatorio de lo equivocados que estábamos, de cómo el verdadero éxito no se mide por las apariencias. Mi imperio gastronómico siguió creciendo, pero de maneras que nadie esperaba. En lugar de abrir restaurantes lujosos en lugares exclusivos, creé espacios comunitarios donde la buena comida era solo el comienzo. Lugares donde las personas podían compartir no solo una comida, sino sus historias, sus sueños. El food truck original ahora viaja por el país, no para vender comida, sino para inspirar a otros. En cada ciudad me detengo para cocinar y compartir mi historia con aquellos que, como yo una vez, tienen sueños que otros consideran demasiado pequeños. Elena dio a luz a nuestro segundo hijo el mismo día que inauguramos el 100º proyecto de la fundación. Lo llamamos Valor, no por la valentía, sino por entender tu propio valor, independientemente de lo que otros piensen. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre el secreto del éxito, les muestro dos fotos, una de mi portada en Forbes y otra de mi primer día en el food truck. Les pregunto cuál creen que representa el verdadero éxito. La mayoría señala la revista Forbes. Entonces les cuento la verdadera historia, cómo un rechazo en San Valentín me liberó para ser quien realmente soy. Cómo el desprecio de otros me enseñó a valorar mi propio camino. Y cómo, al final, el mayor éxito no fue aparecer en una revista, sino mantenerme fiel a mis sueños cuando nadie más creía en ellos. Ana ahora organiza talleres en su librería para jóvenes emprendedores, usando mi historia como ejemplo de que el éxito no tiene un solo camino. A veces me invita como orador y juntos reímos de cómo la vida da vueltas. Gracias, me dijo en uno de estos talleres, por demostrarme que estaba equivocada de la mejor manera posible. Mi historia no es solo sobre el éxito o la venganza, es sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando otros no pueden ver su valor. Es sobre transformar el rechazo en motivación y sobre entender que la verdadera ambición no se mide por los estándares de otros, sino por la paz que sientes cuando eres fiel a ti mismo.